Estamos, recuerde, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Lucas 12. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Hay una nueva narración acá, ¿verdad? Y estamos viendo que Jesús no está en la casa del fariseo. Dice el texto que hay mucha gente, que hay una gran multitud siguiéndole, hay un gran tumulto. El Señor está en espacio abierto ahora y está enseñando y sigue en su proceso de enseñanza. Acuérdense que va camino a Jerusalén. Pero el tema sigue siendo el mismo, los fariseos. Y por lo que vemos aquí, ya no habla a los fariseos, sino que habla a los discípulos. Dice el texto, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. La intención de Jesús es que sus discípulos puedan entender lo que Él les va a decir. Y lo que les va a decir es una orden y a la vez es una advertencia. Y una advertencia que en el fondo tiene una amenaza también, es una amenaza. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No incluye esta sentencia las consecuencias si se hace lo contrario. Pero lo que es cierto es que Jesús está tomando un elemento que en aquel tiempo era de uso común. Acuérdense que la levadura se utilizaba para hacer pan. Ahora, no como la levadura que se tiene hoy. Antes se vendía en pequeñas bolitas de masa, dice la tradición. Y esa bolita de masa era suficiente para fermentar la masa con que se hacía el pan, con que se lograba un pan. Y por otro lado, esta levadura representaba espiritualmente corrupción. Acuérdese que cuando se celebra la Pascua, de inmediato se comienza la fiesta de los panes sin levadura. Y según lo que decía la ley, las familias debían estar preparadas para ese evento. Éxodo 12 y Deuteronomio 16 nos dicen eso. El mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. Fíjense que se preparaban para la fiesta de los panes sin levadura. Si se ha usado levadura, ahora tienen 7 días para limpiar la casa. Y para evitar que haya levadura en la celebración de la fiesta de los panes. También, bueno, la levadura se emplea positivamente. Acuérdense que qué bueno es ser levadura en cuanto a testimonio y en cuanto a la predicación del Evangelio. Pero también se utiliza negativamente. Jesús nos advierte cómo también debemos evitar ser levadura en cuanto a que corrompemos la masa. Jesús aquí está utilizando una figura del profeta Isaías.
hipócritas, dice el texto. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hipócrita. La levadura de los fariseos es la hipocresía, dice el texto. Y ya vimos que la hipocresía no es más que yo hacer un montaje de mi propia vida, y un montaje en donde yo aparezca como el más religioso, como el más espiritual, aunque dentro no sienta nada. Histrionismo se llama eso, teatralización de la vida. Hipocresía es teatralizar en la vida, es mostrar lo que no se vive realmente o lo que no se es realmente. Eso es lo que en el fondo los fariseos hacen, y lo que quiere Jesús que los discípulos eviten. ¿Cómo ellos hacían las cosas? Fíjese que uno mira la vida de los fariseos. Dice Mateo, ellos tocan trompeta cuando hacen su donación. Que me vean que yo soy espiritual, que me vean que yo soy generoso, que me vean que yo sí aporto a los necesitados. Hipocresía. Por dentro, ellos amaban demasiado el dinero. Y eso se los va a criticar Jesús. Oraban en las esquinas, dice el texto en Mateo, en las esquinas de las calles para ser vistos. Pararme yo en la esquina y ponerme a orar, pero no tanto porque quiero orar y glorificar a Dios, sino para que la gente se dé cuenta de que sí soy espiritual y de que sí soy una persona de fe. O ponerme a ayunar y que me vean con cara de hambre, con cara triste. Ay, está ayunando, qué bueno. Buscando siempre el reconocimiento de los hombres. O como dice la escritura, alargar mis filacterias. Acuérdense que ellos usaban filacterias en la frente y en los bordes de la vestidura. Y en esas cajitas ellos guardaban porciones de las escrituras. Mostrar filacterias. Está diciendo cuán de la escritura son estos hombres. Cuánto aman la escritura. Cuánto la tienen en cuenta. Cuánto la desean. Ellos entonces, con eso estaban mostrando de que eran espirituales. Fíjense, pero siempre en el fondo está el hecho de que deben ser exaltados. Y así era. Si algo lograron los fariseos en esa época era el reconocimiento de la gente. Era la exaltación de la gente como hombres de piadosa vida, como hombres como hombres que viven la palabra de Dios. Se les daba entonces reconocimiento. Los primeros asientos en la sinagoga se lo merecían. Es que si son hombres tan espirituales y tan comprometidos con Dios, se les debe reconocer el primer lugar en la sinagoga, y por eso merecen estar allí sentados de primero. Debe llamárseles rabino. Es que estos sí son religiosos. Estos hombres no solamente están mostrando que son maestros de la ley, que enseñan la ley, sino que testimonian la ley. Y entonces qué bueno llamarlos rabino y qué bueno darles un trato respetuoso. Fíjense, aparecen como los super espirituales por encima de cualquiera. La intención de ellos estaba muy bien marcada. Aunque no lo sienta y aunque no lo viva, que la gente vea que sí soy. En definitiva, aunque no parezca, aunque no lo sea interiormente, que parezca exteriormente de que sí soy cristiano. Jesús los conocía muy bien y les va a decir hipócritas. La verdad es que ellos todo lo que hacen, no lo hacen para la gloria de Dios. Fíjense, hacer un bien para que los vean. Jesús dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, pero ellos sí. Tocaban trompeta
redobló, van a hacer un bien los maestros de Israel. ¡Qué honor! Los hombres de la ley, los hombres de la palabra, están sirviéndole a los más necesitados. Eran bombos y platillos, y eso era lo que ellos buscaban. Y fíjense, repito, Jesús siempre los está mostrando como unas personas hipócritas. Hipócritas, ¿por qué? Porque nunca vivieron lo que enseñaron. Más aún, ya vimos cómo ellos ataban cargas, ponían cargas a la gente, pero ellos, dice la Biblia, el mismo Jesús dice, ni con un dedo las tocaban. Que los demás se comprometan, nosotros que somos los de la ley, no. Ese era el sistema fariseo. Que parezcamos religiosos, que parezcamos comprometidos, aunque no sea cierto. Eso es lo que muestran ellos. Ahora, estaba profetizado y estaba dicho antes también, porque en la época de los profetas eso se dio. La hipocresía estuvo siempre en Israel. Por ejemplo, Dios le dice a Ezequiel, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Miren cómo miran al profeta, cantor de amores, pero por dentro están diciéndoles que se muera, porque eso es lo que van a hacer en última. Acuérdense que todos los profetas siempre son vistos de esa manera por aquellos que no aceptan su mensaje. Y aquí está el pueblo de Dios, que parece comprometido con aquello que el profeta está diciendo, pero por dentro no es cierto. Miren toda la persecución que sufrió Ezequiel, o la peor persecución que sufrió Jeremías, por ser personas que mostraron el verdadero camino de la fe, pero los que los oyeron nunca entendieron cómo debían vivir esta vida, o nunca quisieron vivir esa vida que Dios establecía. Se inventaron una forma de vida, se acomodaron, se amoldaron a un sistema de vida que no era el que Dios establecía, pero que parecía bueno, porque se presentaban como religiosos. Y eso era suficiente porque la gente lo reconocía como tal, aunque repito, por dentro ellos ni siquiera, como dice la misma escritura, tenían conciencia de su compromiso con Dios. El profeta también, el profeta Miqueas, dice que los jefes de Israel juzgarán por cohecho y sus sacerdotes enseñarán por precio. Miren lo que hace. Sus profetas adivinarán por dinero y se apoyarán en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Miren cómo está viendo el Señor a través de Miqueas a ese pueblo. Hipócrita. Y fuera que están mal, están diciendo, sobre nosotros no pasará nada. Y la verdad es que va a pasar y va a pasar mucho. Jesús está aquí en su tiempo y en este momento está mostrando precisamente esta misma realidad. Los líderes del pasado vivieron en hipocresía. Los líderes del pasado nunca fueron honestos con Dios y siempre llevaron al pueblo hacia caminos equivocados, aunque tuvieron profetas que les mostraran el camino. Ahora los líderes de Israel están haciendo lo mismo, están repitiendo la historia. Los religiosos de la época no eran realmente siervos de religiosos, no eran siervos de Dios, eran más bien antirreligiosos, tenían el corazón envenenado contra Dios. No era Dios su realidad, no era Dios su deseo, lo contrario. Ellos se habían fabricado su propio Dios y actuaban contra el Dios verdadero.
en la tradición judía, ellos trazaron unos planteamientos según los cuales debían vivir, pero unos planteamientos que fueron más establecidos por ellos mismos, considerándose ellos mismos así dioses, pero pasando por alto, por encima del Dios de la vida. La revelación judía, ellos la pusieron en alto y tan alto que la escritura le quedó pequeña. La verdadera revelación pasó a ser nada. Y por eso una vida que parece religiosa pero que no está fundamentada en la escritura es una vida de verdaderos hipócritas. Una vida de personas que realmente no aman y no desean y no buscan nada de Dios. No eran siervos de Dios. No eran religiosos. Tenían realmente el corazón envenenado contra Dios. Se habían fabricado su propia doctrina. Se habían fabricado su propio Dios. Se habían construido su propia forma de ver las cosas. No querían nada con Dios. No tenían realmente a un Dios que controlara, gobernara, reinara en su corazón. No lo tenían. Ellos vivían gobernando en su propia vida. Ellos reinaban sobre ellos mismos. No era Dios. Pero parecían creyentes, parecían de la fe, parecían del pueblo de Dios. Falso espiritualismo. Y falso espiritualismo peligroso. Jesús los llama levadura de los fariseos. Una falsa piedad que engaña a los demás, pero que condena, porque seguir esos planteamientos, como va a decir el mismo Jesús, es tan peligroso que me lleva al infierno. Así que de esas situaciones de vida es que, dice Jesús, hay que cuidarse. De esa levadura. Y fíjense que es levadura. Si yo me descuido y dejo entrar en mí un poquito de esa doctrina hipócrita, eso puede crecer en mí y al final termino yo siendo un falso creyente. Me puedo acomodar, como hicieron ellos, a una religiosidad que me va a mostrar como piadoso. Ahora yo hablaba del catolicismo. A nosotros en el catolicismo nos enseñaban eso. Fuiste a misa el domingo, cumpliste. Fuiste a misa el día de precepto, cumpliste. Rezaste el rosario, cumpliste. Leíste, por ejemplo, matinales, vespertinas y no me acuerdo la otra, cumpliste. Con el breviario en la mano. Ah, eres un buen creyente, eres un buen católico. Y hasta le decían a uno, tienes el cielo ganado. Y me agregaron a mí, tú más porque tú tienes un hermano sacerdote y una hermana religiosa. Definitivamente te ganaste el cielo. Miren la vida hipócrita. Miren una vida falsamente vivida en la piedad. Y eso lo cree la gente, porque los líderes te lo enseñan. Y si yo le doy pie a eso en mi corazón, yo creo eso y eso lo vivo. Y parezco un hombre de fe, aunque no sea cierto. Eso es peligroso por eso. El peligro de la corrupción puede llegar a nosotros y terminamos viviendo una vida de piedad. Los reformados, y particularmente los que salen de la tradición puritana, nos critican eso. Los creyentes podemos terminar viviendo una vida hipócrita. Voy al culto el domingo, oro, canto, escucho la palabra, pero después no hago nada. Me convierto en un religioso que cada 8 días va al culto, pero que su piedad,
su espiritualidad, su vida en la semana como cristiana no se ve. Y terminamos siendo religiosos. Y criticamos a los religiosos de otras partes, de otras denominaciones. ¡Qué peligro! Por eso, la levadura. Cuidémonos de esa vida hipócrita y perversa. De creernos que somos, no siendo. Acuérdense lo que hemos dicho ya muchas veces aquí. No hay peor ciego que el que cree estar viendo y no ve nada. Acuérdese de eso. Eso es lo que Jesús está enseñando. Creo ver, pero no estoy viendo. Esa es la hipocresía. Me hace verme a mí como un hombre de fe, pero en el fondo, ¿qué soy? Un religioso. Un religioso que al final, ¿qué hace? ¿Qué hace? Miren los sermones que hay y yo los invito a que los escuchen sobre la piedad reformada. Sí, estás trabajando, sí, pero en el trabajo puedes hacer. Estás jugando, pero en el juego puedes hacer. Estás haciendo cualquier cosa, pero en lo que estés haciendo puedes ser testigo. La vida de fe se constituye para nosotros en una vida que se expresa en cualquier lugar y se expresa de manera diáfana y transparente, sin hipocresía. Eso es importante. Y lo otro, estoy deseando a Dios siempre. Mi deseo es Dios. Ya hemos dicho aquí, ¿qué es lo que yo más deseo en el día? Ese puede ser mi ídolo o puede ser Dios. ¿Qué es lo que más hago yo en el día? Eso puede ser mi ídolo o puede ser Dios. Eso define mi espiritualidad. Cuando uno lee los discursos puritanos, uno dice, me falta mucho porque ellos están siempre pensando en Dios y están siempre pensando en qué hacer para glorificar a Dios en el trabajo, en todo lo que hacen. Ya lo veían. Esa es la espiritualidad que Dios quiere que tengamos. No vamos a dejar nuestras responsabilidades tiradas, no. Pero cumpliendo con nuestras responsabilidades, glorificamos a Dios siendo testigos de la verdad, sin hipocresía y sin mentiras. No vamos a mostrarnos como que parecemos, vamos a mostrarnos como que somos. Eso es lo que los fariseos no entendieron nunca. Fíjese que aún cuando usted lee el libro de Apocalipsis, recuerda el capítulo 3, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Jesús los conocía perfectamente. Parecían cristianos, parecían de la fe, vivían haciendo cosas que mostrarían que son de la fe, que parecerían de la fe, pero en el fondo, ¿qué somos? Y Jesús va a decir, nada, muertos. Y eso es lo que, repito, el Señor quiere que evitemos en nuestra vida cotidiana, que dejemos de lado nuestra vida anterior y asumamos el cristianismo con responsabilidad, con un testimonio sincero, con un testimonio honesto y franco. Ahora, ¿por qué esto? Porque al final Dios nos va a descubrir. Dios al final va a decir, este nunca fue, o este sí fue siempre. Miren lo que dice el texto. Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Los hipócritas al final serán descubiertos.
Los hipócritas podrán tener éxito temporal, pero al final Dios los mostrará tal como son. Mostrarán cómo vivieron en mentira, en engaño. Mostrará a Dios su realidad. Los hipócritas serán desenmascarados. Dios revelará lo más íntimo de su corazón. Él pudo guardar con suma reserva, con sumo cuidado su vida para mostrarse religioso, pero de manera hipócrita porque su corazón estaba en otras cosas. El texto nos está diciendo que eso nunca permanecerá oculto por siempre. Llegará un momento en el que irremediablemente saldrá a la luz. Puedo hacerlo en donde quiera, con quien quiera, pero al final Dios lo sacará, dice el texto. No hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Y esta advertencia ya la dijo Jesús en el capítulo 8. Mateo nos muestra también esta misma observación en el capítulo 10. Marcos la muestra en el capítulo 4. Y es una advertencia que se halla también en el Antiguo Testamento en Eclesiastés 2. Y Pablo nos enseña en Romanos 2 que al final los secretos de los hombres serán descubiertos conforme al Evangelio. Es decir, en última, nuestra falsa religión y nuestra hipocresía, Dios la pondrá en evidencia. Por mucho que nosotros querramos aparecer hipócritamente como buenos cristianos, eso no permanecerá en el tiempo. Al final, Dios sacará a la luz lo que realmente somos. El apóstol Pablo lo advierte en Romanos, que si no lo hace ahora, lo hará Dios al final de los tiempos. El Señor al final aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Lo ve? Lo hizo Jesús con los fariseos, lo hizo Jesús con los saduceos, lo hizo Jesús con los seguidores de Herodes. Acuérdense que hay también la levadura de los saduceos y también hay la levadura de Herodes. Jesús los va descubriendo. Y va a decir, mire, estos son unos hipócritas de primera clase. Yo no quiero una vida así. La vida de fe tiene que ser igual a la mía. Si la vida de ustedes no se parece a la mía, estamos en problemas. Estamos en serios problemas. Hay algo que estoy haciendo que me está impidiendo parecerme verdaderamente a Jesucristo. Y ese algo yo tengo que detectarlo y tengo que dejarlo. ¿Para qué? Para poder ser un hombre o una mujer fiel a Dios, una mujer de fe. El remate es fuerte. Lo que habéis dicho en tinieblas se oirá a la luz. Lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Ahora Jesús toma también una figura de su tiempo. Dice la tradición judía que en las casas se hacían unos cuartos seguros para guardar, como especies de despensa para guardar alimento o cosas importantes de la familia, sin ventanas. Y dice la tradición judía que en ese cuarto se podían tener conversaciones privadas. Eran los sitios ideales para hablar privadamente con una persona. O si tú querías orar sin que nadie te molestara, te ibas para ese cuarto. Jesús está diciendo, miren, aunque ustedes planeen cosas, digan cosas, hagan cosas en lo más oculto,
en lo más escondido, aunque ustedes hayan dicho cosas en el secreto más grande, yo lo voy a gritar, y dice desde las azoteas. Es decir, es una figura que nos está mostrando cómo el Señor revelará la hipocresía nuestra, la mentira nuestra, el fariseísmo nuestro, porque todavía en este tiempo hay fariseos. La hipocresía nunca permanecerá oculta para siempre. Nunca. Pudo haber una situación en donde yo me escondí para hacer eso, pero al final saldrá a la luz. Todas las maquinaciones, todos los movimientos ocultos, todos los manejos clandestinos, todo lo escondido, dice la Biblia, terminarán por salir a la luz y serán exhibidas a los hombres. Miren la advertencia seria para un cristianismo verdadero. Fíjense que lo que Dios está buscando aquí es que sus propios discípulos, sus propios seguidores puedan tener la conciencia de lo que significa ser sal de la tierra y luz del mundo. Personas que toman tan en serio el Evangelio que conscientemente lo muestran donde estén. Personas que no tienen nada que esconder. Pero si nosotros somos de los que escondemos cosas para que no se enteren y me puedan seguir viendo como el mejor cristiano o como el cristiano piadoso, al final Dios me va a decir, piénsalo bien. Piensa bien lo que estás haciendo porque yo te voy a descubrir. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque sencillamente Él quiere una iglesia que resplandezca en medio de una generación mala. Por eso Dios no puede permitir el mal dentro de su iglesia. Y por eso Dios procura que su iglesia sea luz y sea sal. Eso sería una contradicción. Y lastimosamente muchas veces en la iglesia vivimos de esa manera. Hipócritamente, en contradicción misma con Dios, contra Dios. ¿Qué hará Dios? Ya lo está diciendo aquí. Saldrá nuestra vida hipócrita a la luz y nos mostrará a Dios tal y como somos. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Él fue el primero en decirle a los fariseos hipócritas. Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y miren lo que agrega, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los piadosos de Israel eran verdaderamente piadosos. Y dice Juan, necesitan arrepentirse y buscar a Dios. ¿Será que en la iglesia todavía existe el fariseísmo marcado como este? Que Dios nos tiene que volver a decir hoy, arrepiéntanse, conviértanse, búsquenme sinceramente. Yo creo que sí. Claro que sí. El mismo Juan muestra, inspirado, guiado por Dios, el corazón de esos hombres. Juan los conocía, vivía en esa misma región, se movía con ellos y entre ellos. Sabía quiénes eran y por eso conviértanse, arrepiéntanse, sean honestos, búsquenme y búsquenme con corazón sincero.
El problema de estos hombres era ese, aparentar, porque como aprende uno de su vida, ellos lo que quieren es que los vean como los más piadosos, como los descendientes de los piadosos que crearon el fariseísmo en el Antiguo Testamento. Eso es lo más importante. Acuérdense que ellos tenían un corazón realmente ambicioso, lleno de orgullo, y echaban mano de lo que fuera para terminar ellos exaltados en medio de la sociedad de aquel tiempo. ¿Qué busca Dios en términos simples? Un testimonio en donde Él sea exaltado, en donde podamos ser sal y luz, en donde podamos mostrar en nuestra manera de hablar, de pensar, de oír, de ver, de desenvolvernos, que somos lo que decimos que somos. Este texto no necesita una exégesis profunda para uno darse cuenta qué es lo que quiere Dios. Vivan la fe de una manera clara, vivan la fe de una manera transparente, vivan la fe de una manera sencilla, pero vívanla. No sean hipócritas, no empiecen a inventarse sistemas de vida que los lleva a aparecer entre la gente como piadosos no siéndolo, porque tienen pecados ocultos o porque desarrollan acciones ocultas que dejan mucho que decir, de nosotros mismos. Eso es el problema. Los fariseos de hoy todavía hacen lo mismo. ¿Y podemos nosotros estar en ese grupo? Probablemente. Leyendo sobre esto, hay unas preguntas que surgen de un comentarista reformado, por cierto. Él dice, ¿cómo darme cuenta yo que estoy en el cristianismo verdadero o en el camino de la hipocresía? Pensemos en algo simple. El domingo es el día del Señor. Y se pregunta, ¿será que yo realmente estoy testificando que guardo el mandamiento del día de reposo? ¿Estoy haciendo lo que Cristo me enseñó que debo hacer en su día santo? Dice él. ¿Por qué continúo haciendo lo que yo quiero? Inclusive, dice él, he terminado participando en chistes que no convienen, en críticas que no debieron ser, en comentarios fuera de lugar, en conversaciones triviales,